año bisiesto, un año que trae un día más, Andrea. Y saludar a nuestro director, doctor Juan Fernando, bienvenido. Mucho gusto, Juan. Doña Andrea, un placer saludarlo, a nuestro invitado también. Hoy vamos en una fecha especial, ¿no? Sí, señor. 29 de febrero. Sí, señor. ¿Quiénes son los que cumplen cada 4 años? Son los que cumplen años cada 4 años. Está con nosotros Mauricio Arango, que él es astrónomo del planetario. Vamos a hablar de esa magia de estos años bisiestos y de este día en especial. Mauricio, bienvenido. ¿Qué es un año bisiesto y por qué este día tan especial que, como dice el jefe, solo cada 4 años hay un día más? ¿Por qué? Bueno, muy buenos días para todas y todos. Gracias por la invitación en esta breve conversación sobre un tema que tiene de profundo la historia de la humanidad. Sí. No ha existido una cultura sobre la faz de la Tierra que haya podido sobrevivir sin una cuenta de días, que es lo que es el calendario, un catálogo en el cual se organiza socialmente una sociedad y por eso es tan relevante. El año bisiesto no toda la vida ha existido. Entonces, bueno, primero hay que decir que es, Sí, pues, que es un exacto. año, Sí. para saber qué es el año O bisiesto. sea, ¿un año cuántos días tiene? El año es más complicado que eso. De lo El que año es uno más cree, complejo sí. que eso, porque cuando uno dice qué es un año, uno dice 365 días. ¿Y por qué no 400? Sí. ¿O por qué no 300 nada más? O sea, ¿por qué 365? La definición de año es una cuestión muy complicada y es una cuestión astronómica, pues por eso Claro. estamos hablando y en el planetario se habla de esto. El año se define como 2 equinoccios consecutivos. Equinoccio de verano. Entonces, miren que empiezan a haber términos muy complejos. Sí. La cuestión es la siguiente: el año es lo que tarda la Tierra en darle una vuelta al Sol. Perfecto, eso es lo primero. Cierto, pero eso nos dimos cuenta de eso hace muy poquito, o sea, Sí. hace de la historia de la humanidad de 40.000 años haciendo civilización, nos dimos cuenta hace 1000 años de ese movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿Cómo se distingue que ha pasado un año parado sobre la Tierra? Con el movimiento aparente del Sol en el año. Nosotros generalmente decimos que el Sol amanece del oriente, pero eso no es cierto. ¿Qué? Solo 2 veces al año, 2 veces en todo un año, el Sol sale del oriente. Ahora sí estoy desayunando. ¿Cómo le parece? Entonces, ¿cómo distinguimos que ha pasado un año? Los antiguos lo hacían, se dieron cuenta de esto y es, usted mira toda la parte que llamamos oriente, es un punto en el oriente, ¿sí me entienden? Sí, sí. Oriente no es toda la región por donde sale el sol, no, es un solo punto. A veces el sol sale más tirado hacia el norte, en diciembre, por O ejemplo. sea, nunca sale el sol al mismo punto entonces. Nunca, en el año solo sale del mismo punto dos veces al ¿Cómo? año. Pero entonces el sol se va corriendo de norte a sur, se va corriendo. Eso para nosotros que vivimos en el trópico, eso es muy difícil de ver. Pero para una persona o las personas que en algún momento hayan vivido o viven en este momento en latitudes altas hacia el sur o hacia el norte, en Argentina o en Nueva York, eso lo notan muy fácilmente, porque cada vez que uno se aleja del Ecuador es más notorio. Pero aquí en Medellín se nota. Si tú haces el ejercicio, de hecho la gente lo sabe, la gente que madruga todos los días del año a trabajar a la misma hora, se puede enterar que no todos los días a las 6 de la mañana Sí, está señor, igualmente el total. sol. Eso es causa de que el sol no sale exactamente del mismo punto todo el año. Entonces los antiguos se dieron cuenta de eso, rastrearon en qué punto el sol, después de moverse de norte a sur, volvía a su punto y definieron el año así. Por eso el año dura 365.25 días menos 11 horas cada 4 años. O sea, la cuenta del calendario, esto es una conversación muy amplia, la Sí. cuenta del calendario en la astronomía, más allá del cálculo de efemérides, en la mecánica celeste, es de las cuentas más difíciles de hacer. Y por eso es que los calendarios se han modificado. Tuvimos unos, primero el calendario más moderno occidental fue el juliano. El juliano. Luego se modificó al gregoriano, que es el que hoy tenemos. Estoy rico. ¿Qué es el año bisiesto? El año bisiesto es una cuenta en el calendario que hay que agregarle un día cada 4 años, porque si no fuera así,
se va desfasando el fenómeno astronómico que define el año con la fecha. Entonces, ese es el punto 25 que estabas hablando. Ese es el Que hay que punto agregarle 25. punto 25 el primero, punto exacto. 25 el segundo, ya en punto 50, 75 hasta llegar al día. Hasta llegar un día. Entonces se tiene que introducir porque o si no, por ejemplo... ¿Y las 11 horas dónde quedan las otras restantes? Esa fue la modificación gregoriana. El día juliano, el bisiesto se integró en el calendario juliano. Se dieron cuenta que había que meter otro día más para que no se desfasara con esos fenómenos astronómicos de los que estamos hablando, como el solsticio y el equinoccio. Mauricio, y ese año bisiesto de 29 días para febrero, ¿trae alguna particularidad en materia astronómica, algún evento especial que suceda justo por tener un día más al año? Eso, no, o sea, no es que esa es la curiosidad. La cuenta calendárica es un arreglo de las sociedades. Sí, es una convención. Lo inventamos, es una convención. Sí. Solo estamos añadiendo otro día más este año para que el equinoccio siga siendo el 20 de marzo o el solsticio de invierno siga siendo el 21 de diciembre. Y ustedes dirán, pero tanta cosa por eso, o sea, ¿por qué? O sea, porque todas las fechas, inclusive las fechas de nuestras celebraciones como la Semana Santa, se hacen con base a esos fenómenos. Entonces, vamos a hablar de la Semana Santa que viene ya en un mes. Depende de la luna, ¿no? La Semana Santa se define desde el Concilio de Nicea, se define como el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena del equinoccio de primavera. Domingo, o sea, el primer domingo. El primer domingo después de la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Bendito Está fácil. Sí, entonces, si no arreglamos el calendario para que siga coincidiendo y que el equinoccio siempre sea la misma fecha, estaríamos celebrando Semana Santa una semana antes del 25 de diciembre, porque se va desfasando. Que usted me preguntaba en estos días por qué la Semana Santa no caía el mismo día. Sí, señor. Que uno dice, ¿por qué se corrió? Este año, por ejemplo, es más corrida que la del año pasado. Sí, este año, por ejemplo, está en el extremo. Sí, claro. Ya sabemos cuál es la razón, pero sí estábamos hablando de eso en estos días. Entonces miren la importancia de que las cuentas calendáricas coincidan con los fenómenos astronómicos cada año. Y esa es la razón por la que es más, no le deberíamos llamar bisiesto. Bisiesto es el nombre que le daban los romanos, porque los romanos nombraban los días muy diferente a como nosotros. Nosotros hoy decimos, ayer fue 28 de febrero. Los romanos tenían meses de 30 y 29 días, pero no los llamaban así, los dividían en 3. El primer día se llamaba calendas, de ahí viene la palabra calendario. Y por ejemplo, el segundo día del mes no lo llamaban el 2 de enero o el 2 de febrero, lo llamaban el segundo día de las calendas de febrero. El quinto día los llamaban nonas y los días 15 los llamaban idus. Entonces decía el tercer día de la nona. Eso, el tercer día de la nona. Entonces, de ahí viene quincena, Santa Quincena. También. Entonces el bisiesto y los idus. Recuerde que hay una frase cuando matan a Julio César que le decían, cuídate de los idus de marzo. De los idus de marzo, porque fue asesinado un 13 de marzo. Que en el calendario sería ya el idus. Entonces, ¿por qué se llama bisiesto? Es el bisextus día antes de las calendas de marzo. Entonces es por eso que se llama así. ¿Cómo lo deberíamos llamar para no apelar solo a esa tradición romana? Lo deberíamos llamar un año escalar. O sea, este es un año que tiene un día intercalar. Entonces también podríamos llamarlo bienvenidas y bienvenidos al año intercalar, donde va a haber un día intercalar para que no se desfase. Ahora, señor, la superstición que ha habido con el bisiesto es grande. ¿Eso viene, Mauricio, de épocas muy antiguas? Yo creo que antes en la antigüedad había, recuerden que estamos hablando de un calendario hecho en el Imperio Romano y repartido por el Imperio Romano que aún sobrevive.
que además no crean que es que esto es de historia milenaria. Apenas en 2006, por ejemplo, Arabia Saudita adoptó el calendario gregoriano, lo que nos habla, y también pasó con Turquía y Rusia, que lo hizo en 1923. Es Pues decir, los chinos tienen hace todavía poco. su calendario aparte, Todavía, por ejemplo. y entonces vemos una clara división entre el mundo oriental y occidental, Exactamente. que tiene que ver con la división del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano se dividió en Occidente y Oriente, los pueblos del Imperio Romano de Oriente no aceptaron la reforma gregoriana, que fue hecha ya por un imperio romano cristiano y católico, el Papa de Papa Gregorio. Gregorio XIII. Exacto. Entonces, miren que ahí podemos ver que es que el calendario no es una ley natural, sino que es una común de civilización, y por eso nos estamos moviendo de un lugar a otro Oiga, con esos días. Y sí tiene historias lo del bisiesto, ¿no es cierto? O sea, Ah, no, tiene historias durante... claro. Pero es que son bastantes, buenas y malas, pero casi siempre va tirado hacia el ladito malo. Que era lo que les decía, los romanos eran un pueblo muy supersticioso, Muy. probablemente allí fue que surgieron todas estas leyendas, y no nos ha colaborado mucho la historia reciente, Para porque nada. el último año bisiesto fue el fatídico año de la pandemia. Entonces, cierto, hay muchas casualidades o coincidencias. Sí, señor. No quiere decir que este año no vaya a ocurrir nada malo, o sea, las personas pueden haber tragedias. Lo que sí se puede asegurar es que no es causa del año bisiesto, pues, o de que este año sea bisiesto. Y bueno, por ejemplo, el hundimiento del Titanic ocurrió un 29 de febrero. Un bisiesto. Y exactamente un 29 de febrero. Exactamente. Entonces, bueno, el 29. si uno escarba en la historia, John Lennon, para las personas fanáticas de John Lo Lennon, asesinaron un un 29 de febrero. Entonces, Señor. La si usted Iglesia escarba, Católica tiene encontrará. historia sobre los bisiestos. Los asesinatos de los papas también. Papas. Acuérdese. Sí. Es una cosa, Tremenda. digamos que Sí. de agüero, Y además pues, el para que se busca entienda. Sí. encuentra también. Claro, Es eso es verdad. lo que digo. Si usted escarba en la historia, encontrará días de tragedias, digamos, en la historia nacional. Y hay gente en que ha tenido nacional que alegrías pasa también eso. el 29. Claro que sí. A los que nacieron el 29, por supuesto. Mauricio, por aquí nos pregunta un televidente, Diego León Ramírez, ¿el calendario lunar es más exacto? De hecho, ese fue el problema para formar el calendario en Roma, al menos. Y es que el periodo de lunación, que es de 29 días. ¿Cuál es el problema de por qué el calendario es tan difícil de calcular? Porque los días no son exactos en la duración de la hora, exacto, entero de días, sino que sobra un poquitico. Entonces eso se va acumulando. Lo mismo pasa con la luna. El calendario lunar no es que sea más preciso, porque la luna dura más de un día entero o un número de días enteros en completar el ciclo que coincida con el año. Entonces, el periodo de lunación no es de 30 días. Si fuera de 30 días exactos, sería más fácil hacer un calendario con la luna y todo bien, pero no es 30 días, es 29.90 y algo. Entonces, eso se va acumulando y va desfasando el calendario. Ese punto y algo es el que va sumando. El que va sumando, Pero- y uno dice, pues es poquito, con 10 años ya va sumando medio día, claro. y ya Es medio que día usted mucho. decía, nos quedan sobrando 11 horas. Ah, bueno, esas 11 horas Cada año. que se A van pesar del- a pesar de la eso. corrección Sí. gregoriana todavía Todas siguen sobran sobrando 11 horas. Y esas se van acumulando y 11 horas usted va haciendo cuentas y va saliendo unos días. Doctor, usted es astrónomo. ¿Hay alguna, ustedes que miran la bóveda celeste, que analizan todos los movimientos de la luna, las estrellas, ¿hay algún fenómeno que se presente que sea coincidencial con esta época? Es decir, ve, la luna tiene tal o tal satélite, siempre aparece cada 4 años y coincide con esto. No, ¿O no. eso ya es una especulación más de la astrología que de la astronomía? Sí, no, claro. en la observación astronómica no hay ningún fenómeno que nos indique que va a ser bisiesto. Perfecto. Es decir, vamos a suponer Esa que era la perdemos el calendario. Sí, exacto. Y decimos, no, vamos a ver en el cielo Que este año si es bisiesto. este año es bisiesto. No. No hay ningún fenómeno porque es un arreglo nuestro. Para completar lo de la luna, que era el problema romano, los romanos tenían un calendario, o sea, tenían una mezcla lunar y solar. Y eso era lo que hacía que fuera difícil porque no es preciso. Aunque los primeros calendarios en muchas civilizaciones fueron lunares. Así es. Era más fácil contarlos el mes de lunación
otorgarle una medida de tiempo a esa lunación y con eso decir, bueno, el año va a durar 12 lunas. Recuerden los que indígenas trabajan las lunas, sí, las 12 lunas, en 12 lunas tal cosa, y se medían por tiempo. Nos vemos en 8 lunas, en 12 lunas, en 12 lunas llenas. Los Esa muiscas que tenían era una un medida. calendario lunar también. Recuerden que el calendario se tiene que basar en la medida de año, que fue lo que discutimos al inicio. Muy bien. Entonces es ver cuántas lunas caben en lo que dura el movimiento del sol. Si no es preciso, entonces Oiga, qué tema tan espectacular. ¿Qué tema y qué temas? Todo esto es lo que ustedes pueden disfrutar si van al Planetario de Medellín con profesionales como Mauricio Arango, que es astrónomo de esta entidad. ¿Y eso hablamos allá? Sí, de hecho hoy tenemos un evento, una charla en el café que les invito para que participen del Planetario de Medellín. Su primer nivel es entrada libre y podemos ahí hacer compartir. Espectacular. Está muy bonito. Sí, Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado y feliz año intercalar. Intercalar. Muchas gracias, feliz día y nos vemos en el Planetario. Así será, Mauro. Muchas gracias. ¿Cómo le parece? Qué maravilla. Ya sabe, Juan Fernando, ¿usted qué tanto le gusta este tema? Año intercalar. Es que es un encargo.